¿Por qué hacer esta pregunta? ¿Acaso no es Jesús uno de los personajes históricos más importantes? ¿Por qué preguntar quién es Jesús en realidad? ¿Existe confusión entre las personas? Bueno, lo cierto es que sí. Sin embargo, curiosamente, aun cuando Jesús estuvo en la tierra, había confusión sobre quién era Él. Busquemos por favor lo que dice Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 vamos a entrar a una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, que nos muestran que aún en su tiempo había confusión en cuanto a quién era Él en realidad. Mateo capítulo 16 y el versículo 13 dice: Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos la pregunta. Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dicen las personas que soy yo? Ahora, ¿por qué haría esa pregunta Jesús? Lo cierto es que él sabía que había confusión. Algunos de sus discípulos o de sus seguidores lo habían abandonado. Otros habían quedado muy decepcionados porque Jesús se había negado a ser nombrado como rey. Y aún otros estaban un poquito confundidos porque Jesús no llegó a proporcionar una señal del cielo frente a sus enemigos. Entonces Jesús lo sabía y preguntó: ¿Quién dicen las demás personas que soy yo? Versículo 14. Ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. ¿Había confusión? Sí. Sus discípulos le dijeron, ante la pregunta ¿quién dicen las personas que soy? Algunos dicen que tú eres Juan, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Si en este momento, hermanos, se nos preguntara a nosotros, si se le preguntara a usted, si Jesús le preguntara: ahora, ¿qué están diciendo las personas sobre mí? ¿Quién dicen las personas en el siglo XXI que soy yo? ¿Qué diríamos? Bueno, tendríamos que decir, algunas personas dicen que tú eres un hombre bueno, un simple hombre bueno. Otras personas, Jesús, en realidad miles de millones de personas, dicen que tú eres un profeta. Otros dicen que eras un reformador. Algunos, lamentablemente, dicen que tú nunca exististe y no existes ahora. Pero muchas personas dicen que tú eres Dios. Continúa la conversación aquí en Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Ya sé lo que dicen las demás personas, pero ustedes, mis discípulos, mis seguidores, ustedes, ¿quién dicen que soy? El apóstol Pedro, como de costumbre, lleva la delantera en cuanto a la respuesta, hablando por los demás, y en el versículo 16 dice: en contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Con 9 palabras, el apóstol Pedro dio en el clavo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la respuesta que nosotros también daríamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaría tan seguro Pedro y los discípulos que Jesús era el Cristo? Que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Primero concentrémonos en Jesús como Cristo. ¿Cómo sabrían los discípulos de su tiempo, cómo estarían seguros de que Él era el Cristo, o el Mesías, o el Salvador?
Por las muchas profecías. Por las muchas profecías bíblicas. Cientos de años antes se profetizaron cientos de detalles con respecto al Cristo, con respecto al Mesías. Y todos estos detalles llegaron a cumplirse en una sola persona, en el Señor Jesús. ¿Y cuál sería el linaje de esta persona? ¿Dónde nacería esta persona? ¿Cómo sería su ministerio? ¿Cómo sería su muerte? Todo esto se cumplió en Jesús. Y cuando Él llegó a bautizarse en el año 29, llegó a ser Jesucristo, el Mesías. ¿Quién entonces es en realidad Jesús? Primero, podemos decir de que Jesús es el Cristo, tal como lo dijo el apóstol Pedro, el Mesías, nuestro Salvador. Pero continúa diciendo el apóstol Pedro, y el Hijo del Dios vivo. ¿Cómo saber que Jesús era el Hijo del Dios vivo? No Dios, sino el Hijo de Dios. Pues tal Hijo con su Padre, Jesús llegó a reflejar las cualidades de Jehová. ¿Cualidades como qué? ¿Qué cualidades desplegó Jesús estando en la tierra? Una de las cualidades más sobresalientes, hermanos, fue la compasión de Jesús. En realidad, Jesús mostró una compasión por las personas que lo rodeaban. Jesús no se limitó a hacer lo necesario, lo justo. A ver, ¿qué necesitas? Tal cosa. Ok, te lo doy. Hasta ahí nomás. Sino que su compasión hizo que él hiciera más de lo que se esperaba, para estar seguro de que estuviese mostrando las cualidades de Jehová su Padre para con las personas. ¿Recuerdan algún ejemplo de la compasión del Señor Jesús para con las personas? ¿Algún relato bíblico que nos ayuda a meditar en esa compasión de Cristo? Bueno, seguro que recuerda algunas. Nos gustaría brevemente repasar 3. La primera tiene que ver con un leproso. Recuerdan este relato, ¿verdad? Un leproso que le dice al Señor Jesús, Maestro, si tan solo quieres, límpiame. ¿Qué hubiera sido lo justo, lo necesario? ¿Con qué hubiera estado contento el leproso? Desde lejos Jesús se limpió y listo, curado el leproso. En ese tiempo, hermanos, sin embargo, los líderes religiosos, curiosamente, empezaron a añadir algunas reglas y detalles a la ley. Por ejemplo, no puedes acercarte demasiado a un leproso. Tienes que mantener una distancia de casi 2 metros con un leproso. Y si corre viento, si está corriendo aire, ya no son solamente unos 2 metros, sino que tienes que mantenerte a 45 metros de este leproso. En ese tiempo estaba ocurriendo esta escena. ¿Y Jesús qué hace? Le muestra compasión. Se le acerca, lo toca, y al tocar al leproso le dice, quiero, sé limpio, mostrando la compasión de su Padre para con esta persona. Otro ejemplo de compasión tiene que ver con un ciego que fue traído a Jesús para que fuera sanado. Y Jesús, ¿qué pudo haber hecho? Lo justo, lo necesario, puedes volver a ver. ¿Estaría contento el ciego? Por supuesto que sí. ¿Volver a ver después de tantos años? Claro que sí. Pero ¿alguna vez ha estado usted en un lugar oscuro, y de repente alguien encendió todas las luces de un momento a otro? Estuvo en un lugar muy oscuro y alguien abrió las cortinas y entró el sol radiante. El impacto es fuerte, no es cómodo, no es agradable. En ese caso, el ver. ¿Se imaginan a este ciego
después de haber estado en completa oscuridad por años y años, Jesús, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano y se lo llevó a un lugar más privado y empezó a recuperar su vista, pero de forma progresiva. Primero, este hombre empezó a ver sombras, como si fuesen árboles, dice. Veo como unos árboles cuando eran personas. Y gradualmente Jesús le devolvió la vista. ¿Mostrando qué? Compasión. La compasión como hijo de Jehová, un Dios compasivo. Y finalmente recordamos el relato de un sordo y mudo. Este sordo, mudo, estaba entre las muchedumbres, confundido, porque no escuchaba y no podía expresarse. Jesús, percatándose de esto, hizo algo muy compasivo. Lo justo, lo necesario hubiera sido ¿qué? Puedes volver a escuchar. En ese momento, recupera estos sentidos. Pero se imagina usted, después de estar en silencio total, de repente estar entre una muchedumbre de personas que están todas hablando, quizás algunas hasta gritando, y en ese momento recuperar este sentido. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Jesús mostró compasión. Lo llevó a este sordo mudo afuera. Lo retiró del tumulto. Y allí le explicó primero lo que le iba a hacer con él. Seguro, sin duda, utilizando algún tipo de señas para explicarle que le devolvería la audición y también el habla. Le tocó el oído, la boca, y ese hombre empezó a escuchar. Y ese hombre empezó a hablar inmediatamente. No tuvo que aprender de un momento o aprender a hablar por un periodo largo de tiempo. A ver, a, i. No. Inmediatamente recuperó el habla. ¿Mostrando qué? La compasión de Jesús, reflejando las cualidades de Jehová. Ahora, hermanos, aparte de esta cualidad de la compasión, Jesús también demostró la cualidad de la humildad. Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Se imaginan estar en el cielo? Jesús fue el primogénito de Jehová, el unigénito. ¿Se imaginan la posición que ocupaba el Señor Jesús en el cielo? Pero Él dejó esa posición y vino a la tierra, mostrando humildad. Estando en la tierra, empezó a servir a los demás. Estando en la tierra, mostró paciencia para con sus discípulos. Estando en la tierra, perdonó a las personas. Él nunca se equivocaba, pero Él perdonaba a los demás. Y estando en la tierra, Él hasta lavó los pies de sus discípulos. La gran humildad de Jesús, reflejando las cualidades de su Padre. Como hijo del Dios vivo, Jesús reflejó estas cualidades. Vino entonces Jesús a hacer ¿qué cosas? A enseñar la verdad. Vino Jesús también a predicar el reino de Dios. Vino Jesús a entregar su vida por nosotros. Y después de resucitar, Jesús llegó a recibir una autoridad de parte de Jehová. Una autoridad que incluso lo lleva a ser rey del reino de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús en realidad? Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo del Dios vivo que refleja las cualidades de su Padre como la compasión y la humildad. Alguien que vino a enseñar la verdad, alguien que vino a predicar el reino de su Padre,
alguien que vino a entregar su vida y que ahora, en este momento, es rey del gobierno de Dios. Hermanos, ¿podríamos pensar en un mejor rey que el Señor Jesús? Con todo lo que hemos repasado hasta este momento, ¿existe algún gobernante en la tierra que siquiera se acerque un poquito a nuestro Rey, el Señor Jesucristo? Definitivamente no. Jesús, hermanos, es el gobernante perfecto. Es el líder perfecto que tiene todas las habilidades, que tiene todas las cualidades para poder gobernarnos de manera perfecta. ¿Qué buscamos nosotros en un líder? ¿Qué buscamos nosotros en alguien que gobierne? Bueno, buscamos una persona que tenga algunas cualidades, una persona que se pueda identificar con nosotros. Pensamos en alguien que por ahí no solamente nos diga, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, sino que también esa persona se ponga a hacer algunas cosas. ¿No es ese el caso de nuestro Rey Jesús? También buscaríamos en un líder alguien que no solamente hablara, sino que hiciera algo. No solamente que tuviera las mejores intenciones, sino que tuviera el poder para solucionar nuestros problemas, para solucionar los problemas del mundo. ¿Es este el caso de Jesús? Recordamos, hermanos, algún pasaje en la Biblia que nos muestren el gran poder de Jesús. Por ejemplo, sobre la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. ¿Recordamos cuando Jesús aquietó las aguas del mar? De seguro que sí. También Jesús tuvo poder sobre las enfermedades, como vimos hace un instante. ¿A cuántos enfermos sanó Jesús? ¿Cuántas personas acudían a Él para poder hallar alivio de sus males? Y no solamente tuvo Jesús poder sobre las enfermedades, sino que Jesús mostró que tenía poder y tiene poder sobre la muerte misma. Jesús resucitó a diferentes personas. ¿No es ese el líder que buscamos? Por supuesto que sí. Y seguro que las personas en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, habrá pensado lo mismo. Habrá pensado, bueno, qué excelente sería que esta persona con todas estas cualidades, con todo este poder, pueda ser nuestro rey ahora. E intentaron hacerlo rey. ¿Por qué no aceptó Jesús ser rey en ese tiempo? ¿Por qué no aceptó ser gobernante para poder tener un efecto quizás mayor en las personas en ese tiempo? Porque si aceptaba ser rey, hermanos, en ese momento, Jesús llegaría a formar parte del sistema político del mundo. Y ese sistema político del mundo está en manos ¿de quién? Está en manos del diablo. ¿Cómo podría Jesús formar parte de un sistema en manos de Satanás? Imposible, de manera que él mostró paciencia, esperó que su Padre estableciera un reino en el cielo y ahora Jesús es nuestro Rey. Él ya gobierna y dentro de poco tiempo empezaremos a ver el resultado de esa gobernación. Los efectos, los milagros que veremos y presenciaremos en el nuevo mundo ya tan cercano. Veremos cómo nuestros seres queridos que en este momento están enfermos o nosotros mismos que no nos sentimos bien en este momento, vamos a recuperar la salud. Nuestros familiares quizás envejecidos van a recuperar las fuerzas, van a rejuvenecer. Veremos cómo Jesús en el nuevo mundo controla todas las fuerzas de la naturaleza para que tengamos un clima perfecto, agradable. Y veremos cómo Jesús, como Rey, cómo Jesús como nuestro líder, resucita, despierta del sueño a nuestros seres queridos.
a personas que han muerto hace mucho tiempo atrás también y que pronto estarán con nosotros. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? En realidad, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo del Dios vivo, que refleja las cualidades de su Padre, como la compasión, como la humildad, que vino a enseñar la verdad, que vino a predicar el reino de Jehová, que vino a entregar su vida por nosotros y que ahora es nuestro Rey. Hermanos, estamos tan contentos de tener a Jesucristo como nuestro Rey. Y ahora extendemos la invitación a millones de personas, incluso a usted que nos ha venido a visitar para este discurso, a que pueda ser un ciudadano del gobierno de Dios, a que pueda tener también como su Rey, como su gobernante, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora volvamos a la conversación. En Mateo capítulo 16, en el versículo 17, después de que Pedro ha respondido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el 17 dice, en respuesta Jesús le dijo, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Feliz eres, Pedro, feliz eres. ¿Por qué? Porque estas cosas que tú has dicho, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo del Dios vivo, estas cosas no te lo ha comentado un hombre, alguien de carne y sangre, sino que te lo ha revelado Jehová. Y hermanos, así debemos sentirnos nosotros. Todo lo que hemos visto en este discurso no es algo que por ahí hemos tenido que inventar. No es algo que alguien nos lo está diciendo, no es que un grupo nos lo esté enseñando. Jehová Dios mismo, mediante su palabra, nos lo está revelando. Y al revelarnos la verdad acerca del Señor Jesucristo, ¿cómo nos sentimos? Como empieza este versículo 17, feliz, feliz eres Pedro, felices somos nosotros. ¿Y qué nos hará aún más felices? Busquemos aquí mismo en Mateo, por favor, el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Notemos lo que nos puede hacer aún más felices que solo saber quién en realidad es Jesús. Dice el capítulo 7 de Mateo, versículos 24 y 25. Por lo tanto, a todo el que oye estos dichos míos, y noten, y los hace, se le asemejará a un varón discreto que edificó su casa sobre la masa rocosa. Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones con ímpetu contra aquella casa, pero no se hundió, porque había sido fundada sobre la masa rocosa. Hermanos, nosotros sabemos quién es en realidad Jesús. Eso nos hace felices. Pero si no solamente lo escuchamos o lo sabemos, sino que hacemos algo al respecto, imitamos los pasos de nuestro Señor Jesús, si servimos a Jehová como discípulos de Cristo, entonces, por más que vengan las lluvias, las inundaciones, los vientos, las tormentas de este sistema de cosas, con todos sus problemas y presiones, nos mantendremos de pie, nos mantendremos estables y seremos felices. Es común oír decir que Jesús murió por nosotros. Pero ¿cómo es posible que la muerte de un solo hombre pueda significar vida para un grupo de personas? ¿Tiene algo que ver con nosotros la muerte de Jesús? Por más que haya pasado casi 2000 años desde que sucedió. Estas preguntas, hermanos, serán respondidas en la conmemoración de la muerte del Señor Jesús este año. Y en este momento nos gustaría hacerles una invitación muy especial.
Imagine un mundo en el que se viviera en paz, sin sufrimiento, con alimento en abundancia para todos y con salud perfecta. ¿Será posible algún día vivir en un mundo así? Sí, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a la tierra con un propósito. Dio su vida por las personas que amaba. La noche antes de morir, Jesús pidió que se recordara su sacrificio. Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. En el aniversario de su muerte, muchas personas por todo el mundo se reunirán para recordar lo que hizo. Los testigos de Jehová les invitan a usted y a su familia a asistir a la conmemoración de la muerte de Jesús. En esa reunión, aprenderá por qué ese sacrificio es tan importante y qué promesas hizo Jesús para usted. Para encontrar el lugar más cercano donde se celebrará esta reunión, acepte la invitación que distribuyen los testigos de Jehová o rellene el formulario que hay en jw.org para buscar lugares de reunión. En unos instantes se nos comunicará la fecha, la hora y el lugar donde se celebrará esta conmemoración. Y todos quedan cordialmente invitados a esta ocasión tan especial. ¿Quién es? ¿Quién es en realidad Jesús? Es el Cristo. Es el Mesías. Es nuestro Salvador. Es el Hijo del Dios vivo, que refleja las cualidades de su Padre Jehová, como la compasión, como la humildad. Es la persona que vino a enseñarnos la verdad, que vino a predicar el reino de Dios, que vino a entregar su vida por nosotros. Es la persona que ahora cumple con un papel fundamental, principal en el propósito de Dios. Cristo, Jesús, es nuestro Rey. Eso nos hace felices. Sigamos, hermanos, sigamos dándole la máxima importancia a seguir aprendiendo quién en realidad es nuestro Señor Jesucristo, el medio que Jehová Dios usa para darnos vida eterna.